curso, el capítulo de fisiología respiratoria. Y con Gruber va a ser la parte práctica y va a ser la parte teórica. Y si Dios quiere, el otro semestre nos estamos viendo en patología, también en respiración. Voy a editar lunes, miércoles y viernes. Empezando siendo 7:30, vamos a ver a qué hora. Vale, que también tengo que editar simultáneamente a obstetricia y voy a ver cómo. Pero por lo menos está garantizado la clase hasta ahora hasta las 10:30 será. Carlos. Respira, ¿no? Está dudando. Respira. Está dudando, no respira. Le dice una dama, de repente las mujeres sí respiran. ¿Por qué tan serio? Así es. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Estás seguro? ¿Por qué lo haces? Ella respira porque está intercambiando oxígeno y CO2. Muy bien. ¿Qué dice el caballero? No respira. No le preguntamos. ¿Qué dice esta hermosa chica? Sí. Sí. Pues sí. ¿Y por qué? Bueno, sí, pero no sabe por qué. Muy bien, tú que me estás filmando, a ver, volteate, bueno, fílmate tú misma y responde al igual. Claro, pues tiene que ser así, si no, gracias. De repente puedes dar una respuesta ganadora de un solo premio. Tampoco, es que nadie sabe aquí por qué respira. ¿Y tu compañera qué dice? Primero, ¿respiras o no respiras? Sí. ¿Por qué lo dice? Porque sí, cuidado. ¿Por qué? Porque sí, pues. ¿O no? También está de acuerdo conmigo. Porque sí. Yo se leo, ¿no? Aquí se leo. De responder esto, ¿no? Qué barbaridad. No sé por qué. O sea, si ustedes mañana más tarde están en un emergente y dicen, ¿cómo respira el paciente? O como creo que alguno de ustedes me respondió, es el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, de repente, no sé quién. Tú creo, ¿no? Tú respondiste, ¿no? También una persona que respira está intercambiando oxígeno y CO2. Como yo sí sé que es respirar, ¿no? Entonces yo te digo aquí intercambiar oxígeno y CO2. ¿No? Está entrando oxígeno y está saliendo CO2. ¿No es cierto? Yo estoy viendo eso. ¿No? ¿De qué color es el oxígeno? Para verlo tendrá que tener un color. ¿O no? Porque si es incoloro no lo puedo ver. Y el CO2 tendrá que ser de color diferente, pues, porque si no, ¿cómo lo distingo? ¿Tú qué dices? ¿De qué color es el oxígeno? No tiene color. ¿Y el CO2? Tampoco, entonces no puedo ver. A ver, tú sí me puedes responder. ¿Por qué dices que tú respiras? ¿Respiras o no? Ajá, o sea que cuando yo diga al paciente, doctor, el paciente no respira, es porque estoy viendo que su célula no respira. Bueno, ¿cómo harías para ver que tu célula respira? ¿No? Tiene que hacerse una biopsia, un raspado, con un microscopio y ver que tu célula hace. Supongo que era eso, ¿no? ¿Para respirar o qué? A ver, otro director de film. ¿Cómo te llamas?
Me contea todo esto y ¿qué opinas? Qué barbaridad, porque... O sea que si en el examen de admisión le preguntan eso, real. Ya está anotado. ¿Qué es respirar? Qué complejo, ¿no? Si eso es lo que van a ver cuando un paciente, la enfermera, la técnica, o llega un familiar asustado con mi esposo, mi hermano, mi hijo, no respira. ¿Qué cosa se ha dado cuenta? Esto. Que no tiene movimiento respiratorio, movimiento torácico de ingreso y salida de aire. Como dice el paciente, no respira alguien que no tiene dicho movimiento. Y el paciente que no respira en medicina se llama... ¿Sí? ¿Está bien? Hasta duro, ¿eh? Tú pues, supongo que usted lo ha puesto ahí, estará bien, pues que así no me detente. ¿Qué concepto tan inicial, elemental? Seguramente ustedes lo saben, pues, pero como son tímidos, no quieren mostrar todos sus conocimientos, ¿no? Especialmente tú, por ejemplo, no quisiste opinar, ¿no? Como las encuestas, no saben, Y aquí varias otras preguntitas, el cual seguramente también tendrán alguna idea. ¿Para qué respiras? ¿Dónde se usa el oxígeno que ingresa a tus pulmones y es llevado por la sangre? ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? ¿Tienes alguna respuesta? A ver tú. Porque si no respiraríamos, no entraría el oxígeno a las células, no podríamos. ¿No? Más o menos todo eso, ¿no? ¿Sí? Para eso, para hacerlo. Porque nosotros que somos aeróbicos, todo nuestro metabolismo se desarrolla en base a... Tenemos muy pocas células aéreas. Muy bien, aquí tenemos un esquema de lo que más o menos vamos a ver en fisiología de la respiración. Esta célula, para que cumpla esta función, que ponemos aquí para que cumpla una función, cualquier función, necesita determinados insumos. Por ejemplo, si es una célula hepática, va a necesitar pues, de algunos sustratos, por ejemplo, para fabricar proteínas. Si ustedes tienen una fábrica que hace zapatos, los insumos serán cuero, pasador, no sé, pues todo lo que necesitan, ¿no? Las máquinas, todo eso. ¿No? Pero además de eso, en el caso de las células necesitamos una fuente de energía. Y la fuente de energía comúnmente utilizada es los hidratos de carbono y los líquidos. Además de un agente importante, el oxígeno. ¿No? Además de un agente importante, el oxígeno. Producida la función, van a quedar dos elementos pintados aquí de amarillo. Lo que vamos a llamar de desecho, o sea, lo que ya no sirve. Y los desechos los vamos a dividir en dos grupos. Desechos los vamos a dividir en dos grupos, el cual uno de ellos único es este desecho volátil que viene a ser el CO2. Y varios desechos no volátiles que están algunos mencionados acá. Estos no volátiles lo han estudiado ustedes o lo van a estudiar en fisiología renal. ¿Se llevan renal? No. Ya,
Bueno, pues Tomás les debe haber enseñado ya entonces cuál es el procedimiento de eliminación de los desechos no volátiles, y que obviamente se eliminan a través de la orina. El único desecho volátil es este que está aquí, que es el que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Cómo cumple su función o qué importancia tiene dentro de la fisiología? Pero además de cumplir esta función, no solamente quedan desechos, sino también van a tener elementos que están en exceso. Y exceso significa que no se usa, ¿no? El organismo tiene hasta cierto punto un límite de almacenaje. Niña, cierra la puerta, por favor, ¿quieres? Cierra bien, ¿no? Entra por ahí, sabes tú. ¿No? Entonces, ¿qué cosas son elementos que están en exceso? Este ya no lo uso. Por ejemplo, no. Entonces, en exceso, por ejemplo, tomar agua. De repente la cantidad necesaria de tomar agua, ¿por cuánto será? ¿1 litro al día? Pero de repente hay circunstancias en que tomamos 1 litro, 2 litros, 3 litros. Eso se elimina. Entonces, hay que distinguir bien claramente entre un elemento que está en el exceso y que está en exceso. En fisiología renal de la respiración, vamos a aprender este concepto de sistema respiratorio para implicar un conjunto de elementos que van a servir precisamente para llevar oxígeno a las células y recoger CO2. Porque a veces podríamos decir fisiología de la respiración y solamente referirnos al pulmón. Si usted solo con el pulmón no puede respirar, no puede cumplir la función. Porque para que el oxígeno llegue a las células y se recoja el CO2, el pulmón solo es insuficiente, como vamos a ver en el desarrollo del capítulo. Entonces, en cuanto a este procedimiento en este sistema respiratorio, vamos a incluir a todos estos elementos y vamos a ir describiendo paulatinamente cada uno de ellos. Empezaremos con la atmósfera, este fenómeno de fotosíntesis, etcétera, e iremos describiendo cada uno de ellos. ¿No? Este esquemita lo vamos a repetir varias veces para ver en qué parte del camino andamos. Arrancaremos con la atmósfera. Clásicamente decimos que la Tierra está compuesta de 3 elementos: líquido, sólido y gaseoso. El componente gaseoso se llama atmósfera. Y la atmósfera viene a ser la capa gaseosa que rodea la Tierra. Tiene una amplitud muy grande, y la zona que tal vez a nosotros nos interesa es esta, la troposfera, que está más o menos a unos 10, 11, 12 kilómetros de altura del nivel del mar. No es el sitio donde se realiza, por ejemplo, todos los fenómenos atmosféricos, la lluvia, el trueno, los aviones también de comerciales vuelan más o menos por acá, a 10.000, 10.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta atmósfera tiene un componente, uno de sus componentes es el aire. ¿Y qué es el aire? Es una mezcla gaseosa. Dice que está medio durmiendo ahí. Mira, hay una compañera que quiere entrar. Si tú vas a venir a dormir, yo te ayudo. Te saco, te sientes ahí, te pones a dormir y ya está tu compañera. ¿Qué es el aire? Es una mezcla gaseosa.
es una mezcla de gases. Tiene un montón de gases, muchos gases. He puesto de blanco aquí aquellos que nos interesan. Vamos a empezar por aquellos que no lo vamos a volver a tocar seguramente, o ustedes lo van a tocar mañana más tarde cuando empiecen a llevar, por ejemplo, intoxicación. Bueno, aquí tenemos bien todos los gases nobles se encuentran en el aire, tiene el más abundante el argón, está ahí subrayado. Este es el famoso elemento compuesto de la capa de ozono, que es el que nosotros los hombres estamos encargados de destruir. Y muchos contaminantes, pues, que existen, muchos contaminantes, que vamos a ver posteriormente. De los que nos interesa, tenemos aquí 4. El anhidrido carbónico, que más o menos en una muestra se encuentran en esta pequeñísima cantidad, pero que con fines prácticos se dice que no hay. El oxígeno, cuyo valor adecuado es este 20.93, pero con fines prácticos podemos decirlo todo lo que está aquí, perdón, todo lo que está aquí. Puede ser un 20%, 21% o un quinto. O sea, de esta atmósfera, un quinto, o 20%, o 21% es oxígeno. El vapor de agua le estoy poniendo aquí que es variable y va a depender del lugar donde se encuentre. Siempre hemos escuchado esta versión, ¿no?, de que Lima tiene un clima muy húmedo, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene mucho vapor de agua. Y nos vamos a la sierra y decimos que el clima es seco. En realidad no es seco, pues no me lo dice, porque seco sería sin vapor de agua. Lo que pasa es que tiene menos humedad que en Lima, no es seco. Inclusive uno de los lugares más secos del mundo, el desierto de Atacama, y en Chile, tiene alrededor de 1 a 2%, ¿no?, de vapor de agua. Lima en este momento, bueno, que ya estamos en primavera, de repente pues tiene, ¿cuánto? 94% de humedad, 93%. Ahora vamos a ver en qué consiste ese 93%. Y por último, el otro cuarto compuesto viene a ser el nitrógeno. El nitrógeno, en realidad, para el ser humano, el nitrógeno en el gas, en la atmósfera, es inerte. Nuestro metabolismo, el nitrógeno que tenemos en nuestros compuestos orgánicos, ese nitrógeno lo adquirimos de la comida, no del aire. El nitrógeno del aire no se usa. Aquí vamos a ver qué cosa es el vapor de agua. El vapor de agua viene a ser, pues, aquí podemos, las moléculas de agua pues tienden a evaporarse. Entonces la cantidad de moléculas de agua que se encuentran en la atmósfera es lo que vamos a llamar vapor de agua. La fuerza que lo hace se llama presión de vapor de agua y depende directamente de la temperatura. Entonces vamos a tener nosotros, por ejemplo, de que si en Lima en este momento vamos a suponer que la temperatura sea 20 grados, la presión de vapor de agua podría ser 17,5, podría ser 17,5 milímetros de presión de agua, milímetros de mercurio, del agua. Pero vamos a ver, si tuviéramos lo que sí sucede en nuestros alvéolos, por ejemplo, nosotros que tenemos 37 grados centígrados, y este fuera nuestro alvéolo de cualquiera de nosotros, la presión sería 47 milímetros de mercurio. Y esto lo estoy poniendo en amarillo porque hay que recordarlo. La temperatura, todo el mundo acuerda que tenemos 37 grados de temperatura normal. Y a 37 grados centígrados, ¿cuánto es la presión del vapor de agua?
47 milímetros. Pero aquí vamos a amarrar con un concepto que se llama humedad relativa. Aquí está. La presión del vapor de agua en la atmósfera se mide como humedad relativa. Esto es lo que hemos escuchado en los noticieros que es Lima, 18 grados, humedad relativa 90%. ¿Qué cosa es ese 90%? Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. La humedad relativa se refiere al porcentaje de presión de agua que se está ejerciendo en determinado momento. Hace un momentito les dije, vamos a suponer que la temperatura sea 20 grados. Y Senami nos diga que el 100% de humedad, el 100%, quiere decir que está ejerciendo una presión de 17,5. Vamos a suponer que nos dijo 90 grados, 90%. Indica que el vapor de agua en este momento ya no es esto, sino esto. Espero que esté claro. No quiere decir humedad relativa 90%, quiere decir que el 90% de la atmósfera es agua. De lo que le corresponde al agua, ¿cuánto es? 90%. O 93, 92, 95, eso va a ser variable. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto de humedad relativa. Aquí tenemos el complemento que ha hecho pues que este mundo actual tenga pues todas estas virtudes y todo esto. Mientras que no, los animales, como nosotros, somos consumidores de oxígeno y productores de CO2, la contraparte, o sea, el fenómeno inverso, lo realiza las plantas. De ahí este concepto que se dice, pues, la selva amazónica, etcétera, los bosques, todo eso vienen a ser el pulmón del mundo. Porque hacen lo contrario a lo que hacemos los animales. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el dióxido de carbono que nosotros producimos, más el agua que absorben las plantas y la energía solar van a hacer de que la fotosíntesis cree materia orgánica de esta planta. Por eso que las plantas crecen, porque tienen a formar materia orgánica y van a desprender oxígeno. Entonces es el ciclo de la vida, ¿no? De ahí de que los medioambientalistas, muy bien, como deberían ser todos los médicos, debemos pues cuidar nuestro medio ambiente. Como perfectos depredadores, en lugar de destruir nuestros bosques, sembramos cemento. Y el cemento no produce oxígeno. Aquí tenemos, miren ustedes, algunos contaminantes. Vamos a ver, ¿no? En estos contaminantes nosotros tenemos así, bueno, este contaminante es natural. La Tierra desde hace que se formó, miren, hace 4.500 millones de años. No la Tierra, sino el sistema, el universo. Hasta ahora, que es en base pues, a la formación de la Tierra, y la formación de la Tierra se ha ido formando en base a destrucción, terremotos. Por lo tanto, podríamos considerarlo como un contaminante natural, o si no quieren, el contaminante forma parte del desarrollo. Lo que sí es contaminante es lo que el hombre ha creado. Con su magnífica inteligencia, pues bien tenemos fábricas, los combustibles, el cigarro, y tantas otras cosas. Entonces tenemos al mundo en esta situación. Aquí tenemos, si nosotros queremos ver cuáles serían las zonas más puras del mundo.
las zonas del punto estaríamos tener que estar en alta mar, donde existen contaminantes 1000 partes por centímetro cúbico, no más. Versus las grandes ciudades como puede ser Lima, que tiene esta cantidad. Seguramente no todo en Lima, pero de repente al costado de una avenida, Abancay, Arequipa, Elituá, aquí como estamos un poco alejados, de repente no tengamos tanto. O ciudades como que se nota pues el smog ahí rodeando la ciudad, como Santiago de Chile, es mucho mayor que en Lima. Entonces, como podemos ver, alumnos, van a haber zonas de mayor o menor contaminación. Estos contaminantes que tenemos tan descritos acá, es una manera de ilustrar la clase que ustedes lo van a estudiar mañana más tarde cuando estudien medicina y carreras tóxicos. Entonces miren cómo cada uno de estos va a producir determinados efectos. Un factor que sí importa en fisiología, que hay que recordar lo que es esto, que se llama presión barométrica. Mira, aquí está la definición. ¿No? Presión barométrica es la fuerza que ejerce, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todo lo que tiene encima. ¿No? Porque si yo suelto esto, ¿por qué se va a caer? Porque hay una fuerza de atracción hacia la Tierra. Si no hubiera fuerza de gravedad, como existe por ejemplo en el espacio, entonces esto estaría flotando. ¿No? Estaríamos flotando. ¿No? Pero ¿por qué cae? ¿Por qué estamos pegados al piso? ¿Por qué eso? Por precisamente la fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos una definición de la fuerza de gravedad ejercida sobre la atmósfera, es el peso de una columna de aire sobre una determinada superficie de la Tierra. Miren ustedes, disminuye exponencialmente con la altitud, siendo máxima a nivel del mar. A nivel del mar, 760 milímetros. ¿Cuándo se cumplen estos factores? Que puede tener esta chiquita de aquí. Fue descrita por este señor en estos años y se miden en 3 unidades a nivel, ¿no? Estas 3 unidades, y equivalen a que 760 milímetros equivalen a 760 bar o a una atmósfera. Vamos a avanzar un poquito más para entender esto de acá. Aquí tenemos lo que sucede con la presión barométrica. Y este esquemita que yo pretendo que sea claro para ustedes, nosotros tenemos a Lima. Lima es una ciudad que está sobre el nivel del mar, no está la perla de repente. Sí. Bueno, ¿cuánto demita sobre el nivel del mar? Según este esquema que lo he tomado de un trabajo hecho por el profesor Núñez, más o menos está entre 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. Entonces la presión barométrica, como ustedes ven, ya no es 760, sino casi 750. Ya disminuyó, por eso dice, disminuye exponencialmente con la longitud. Vamos a suponer que nos estamos yendo de paseo por la carretera central y llegamos a este sitio más o menos a 8 cifras, que está a unos 890 metros sobre el nivel del mar, y miren la presión barométrica que ya disminuyó. ¿No? Seguimos en este paseo imaginario y nos vamos a, subimos toda la carretera, llegamos a Tic, justamente el sitio donde cruza la cordillera para empezar a bajar, creo que todos hemos estado por ahí, me parece. Entonces pues pasa por este arquito y tiene un letrero ahí que dice, ¿no? 4.818, cruce ferroviario más alto del mundo, aquí está. Entonces miren, 4.800, y miren a cuánto disminuyó la presión barométrica.
casi la mitad. Y aquí muchos de nosotros tenemos pues una soroche. ¿No? Después explicaremos por qué. ¿No? De repente sentimos un poco de náusea, algunos vomitamos. ¿No? Si usted pretende bajar y caminar un poco rápido, por ahí siente que el corazón no late rápido, etc. Esto puede dar diferentes manifestaciones de. Pero siempre es bueno, como tenemos que ir aclarando, este letrero ya no es, eso era antes. Ahora ya hay otros cruces de ferroviarios que están a esta altitud. 5.076 metros. Ya está un poco más alto. ¿Y cómo nos afecta eso? Miren cómo nos afecta esto. Esta es una tabla comparativa. Miren, nosotros a nivel del mar estamos acostumbrados a esta curva. Estamos acostumbrados a esto. Aquí está la atmósfera. Miren cuánto de oxígeno existe. Yo he puesto en el oxígeno, a ver, un ratito. El oxígeno está en rojo. Y entonces aquí en la atmósfera existe una presión de 150. Aquí en esto que corresponde a nuestros alveolos, tienen casi la presión de 100. Vamos mirando las líneas rojas. En cambio, cuando estamos en este sitio que se llama Morococha, para ubicarlos un poquito a ustedes, bajando Ticlio, entre Ticlio y La Oroya hay un asiento minero que se llama Morococha. Bueno, ¿por qué menciono Morococha? Lo que pasa es que este es un trabajo, como le dije, hecho por mi profesor, el padre cáncer, el doctor Velázquez, y la Universidad de San Marcos tiene un estudio de altura ahí en Morococha, por eso que el trabajo está referido a él. Bueno, en Morococha, miren ustedes, ¿cuánto es el oxígeno? Aquí en Lima estamos por los 100 y aquí ¿cuánto estamos? A ver, miren ustedes, estamos por los 47,5 de oxígeno. Sí, menos de la mitad. Entonces nuestro cuerpo, que está acostumbrado a tener una presión de 100 de oxígeno en el alveolo, y solamente por gradiente de presión llega el oxígeno a las células, si disminuye la presión, va a disminuir, llega menos oxígeno a las células. Si la presión inicial disminuye, llegará menos a la parte final. Y ahí es el efecto del Soroche, ¿no? Y que nos ha afectado en diferentes formas, ¿no? Algunos más graves, otros menos graves. Entonces miren ustedes la diferencia entre uno y otro. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar un carro, un automóvil de aquí a acá? Vamos a suponer que esté el tráfico despejado. 3 horas. O sea, en 3 horas tenemos que cambiar bruscamente. No, está durmiendo usted. Tú me estás volteando. Mira que hay varios que quieren entrar, ¿eh? Entonces, en un lapso de 3 horas, baja la presión casi la mitad de nosotros. Pero cuando ustedes están en este sitio, ven niños o adultos correteando, jugando fútbol, igual que nosotros aquí mismos. ¿O no? Después hay mineros también trabajando, están haciendo su actividad y no les pasa nada. De repente a ustedes ahora en el Serum les toca alguno de estos sitios. Al principio estarán pues mal, pero a los 3, 4 meses ya están, ya se aclimataron, ¿no? Ya se aclimataron. Porque ya se va, como vamos a ver en una de las últimas clases, se van a tomar las medidas necesarias para o el cuerpo toma las medidas necesarias para poder adaptarse a. ¿Ok? Entonces, ese es el gran problema. Y aquí tenemos la comparación. Aquí tenemos la comparación de este estudio. Lima está a 100 metros sobre el nivel del mar
como les dije, está una presión barométrica de 750 metros sobre el nivel del mar. Morococha a 4.540, miren la presión barométrica. Entonces, fuera de los otros gases que están ahí, no me interesa comparar estas dos presiones. Y estas dos presiones que existen en la atmósfera. Y como les dije hace un momento, si la atmósfera disminuye su presión, la cascada se hace más plana, entonces menos cantidad de sangre a la célula. Aquí acuérdense que nosotros, la cantidad de oxígeno que llega a la célula es por gradiente de presión. No existe un elemento que agarre el oxígeno, ¿no? Lo lleve a la célula. Solamente por gradiente de presión. Algo parecido como sucede después del abastecimiento de agua en nuestro domicilio, en nuestra casa. ¿Cómo llega? Por gradiente de presión. Usted tiene la opción de vivir cerca de un pozo donde está almacenado, debe tener buena presión. Pero si está muy lejos, de repente llega a vos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Sí? Qué bueno. Aquí tenemos otra ley. Ya hablamos la anterior ley, la descrita, ¿cómo se llama? La ley de la presión barométrica, o ley de Dalton. Aquí vamos ahora a hablar, perdón, la anterior era vamos a hablar de la ley de Dalton, y anteriormente es la descrita por Torricelli, ¿no? La descrita por Torricelli. Aquí vamos a hablar ahora de la ley de Dalton o ley de la presión parcial. Vamos a suponer que existe un carro malogrado y queremos ayudar empujando. Vamos a suponer que aquí 5 personas se prestan a empujar. La fuerza total que ejercen las 5 personas para empujar ese vehículo va a ser la que pone ella, Marcelo, los 5 que acá supongamos que sean los voluntarios. La fuerza total de empujar es lo que pone cada uno. Si ella decide, si se hace la que no empuja, entonces se pone 0. Entonces, aquí vamos a tener que la ley de Dalton dice la presión total ejercida por una mezcla gaseosa, que es el aire. El aire es una mezcla gaseosa. La presión total que ejerce esta mezcla gaseosa es igual a la suma que ejerce la presión de cada uno de sus componentes. Y está acá, ¿no? Presión del 1, más 2, más 3, etc. Y aquí ustedes deducirán que el que más presión ejerce será el que más existe. Vamos a suponer de que aquí, si entre hombres y mujeres qué presión existe, será entre uno y otro, será porque tienen más cantidad, que parece que fue un poco más de valor. Otro grupo de leyes, que ustedes lo están estudiando en física, son las leyes de los gases. Los gases tienen 3 factores que tienen relación: volumen, presión y temperatura. Volumen, presión y temperatura. Entonces, la relación que existe entre el volumen y la presión es regida por la denominada ley de Boyle. Después vamos a tener algunas ilustraciones. La relación que existe entre el volumen y la temperatura es la ley de Charles. Y por último, la ley que existe entre presión. Finalmente, la ley de Gay-Lussac relaciona estos dos. Yo creo que aquí, por ejemplo, podemos reducir, ¿no?, entre presión y volumen. Presión y volumen.
mayor presión o mayor volumen, mayor presión. Aquí podríamos deducir, a ver, vamos a ver por ejemplo la llanta de un carro. Si nosotros sacáramos todo el aire que tiene una llanta, el vehículo de repente llena todo este ambiente. Sin embargo, la llanta está circunscrita a lo que viene a ser esto. Y en la llanta está gran presión. ¿No es cierto? Que lo medimos, pero no. Este otro factor que está aquí entre el volumen y la temperatura, que se da por la ley de Charles, se define, por ejemplo, en los globos aerostáticos. ¿Cómo hace para inflar el globo? Caliente el aire. Al calentar el aire aumenta el volumen y el globo se infla. Aquí vamos a tener algunos elementos, por ejemplo, esta es la ley de Boyle. Mayor presión, yo me encontré en internet de casualidad. Mayor presión como el volumen de relación. Y aquí tenemos, tal vez, si no lo he entendido es más claro a mí, cuando todo está en en un solo volumen, miren la diferencia de presión. Ahora yo distribuyo este gas en dos, miren cómo la presión disminuye. Mayor volumen, menor presión. Aquí tenemos ahora bien la ley de Charles, lo contrario, lo que les dije hace un momento del globo aerostático. Una relación directa. Mayor temperatura, mayor volumen. Es como trabajan los globos aerostáticos. Si han tenido oportunidad de subirse a uno de ellos, ¿no? Está cómodamente en una canasta y existe un calentador ahí. Y cada vez que el globo desciende, prende esto y calienta el aire y otra vez. Y por último, la de Guy-Lusa, que es esa que se usa mucho en las ollas a presión, en ollas para cocinar o en las esterilizadoras. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora en el camino. Ya revisamos lo que viene a ser atmósfera y hablamos ya de fotosíntesis. ¿No? La fotosíntesis, acuérdense que el elemento que cumple esta función es la clorofila. Y la clorofila se halla en la hoja verde. La clorofila se halla en la hoja verde. Ahora ya avanzamos una vez, vamos a ver qué sigue de él. ¿Qué sigue en el camino? En el camino sigue este aparatito que es un espirómetro o respirómetro. Espirómetro o respirómetro, que es el que ustedes tenemos abajo en el laboratorio, y es el que vamos a trabajar nosotros, o van a trabajar con el doctor Rubén Gallardo haciendo prácticas con este aparato. ¿No? Él va a explicar más detalladamente en qué consiste. Bueno, ¿y qué cosa es lo que van a hacer con el Duber? Van a hacer con Duber, van a medir lo que son volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. Después describiremos cuáles son los volúmenes y capacidades pulmonares. Bueno, y este aparatito que está acá, pues es un aparato viejo, ¿no? Inclusive yo cuando he sido alumno también he hecho uno parecido. Y uno más moderno puede ser uno como este, donde ya de repente da las instrucciones más rápidas, cálculos, etc. Bueno, ¿cuáles son estos volúmenes y capacidades pulmonares que vamos a estudiar? Miren, si todos nos concentramos un ratito en la forma que respiramos, miren este volumen que entra y sale, ¿no? Es inconsciente, obviamente, porque ahorita lo estamos pensando, que entra y sale. Se llama volumen de aire corriente. Pero llega un momento que si quiere suspiramos, llenamos más. Entonces este volumen que podemos agregar, que tiene su nombre aquí, volumen de reserva inspiratoria. Pero si quieren también podemos expulsar más aire, hasta el último.
Este volumen adicional que podemos expulsar se llama volumen de reserva expiratorio. Y finalmente un volumen de aire que por más esfuerzo que hagamos no podemos expulsarlo, se llamará volumen residual. Para determinar estos 4 volúmenes se han tenido que usar 4 puntos que ustedes lo van a aprender, lo van a mejorar ahora cuando hagan la práctica. ¿Verdad? Van a identificar estos puntos que están acá: final de inspiración forzada, final de inspiración normal, expiración normal, forzada. Entonces por lo menos ya tenemos 4 puntos cardinales y tenemos 4 volúmenes. Esto está en todos los libros, no es invención mía ni de Gallardo. Así es, ¿no? ¿Y qué cosas son capacidades? Capacidades vienen a ser la suma de 2 o más volúmenes. Estas capacidades tenemos, estas capacidades las tenemos nosotros acá. Miren ustedes, si yo sumo, miren esta de acá, el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria, se va a llamar capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria más esto. Ahora, si yo sumo, miren este aire, volumen de reserva inspiratoria más el que no puedo botar, se llamará capacidad residual funcional. Ahora mírenme por favor, lleno bien mis pulmones de aire, boto todo lo que puedo, o sea, voy a llenar bien mis pulmones de aire acá y voy a botar todo lo que puedo. ¿Qué estoy botando? Primero voy a botar el volumen de reserva inspiratoria, después el volumen de aire corriente, después el volumen de reserva expiratoria. ¿Cómo se llaman esos 3? Capacidad vital. Ahora vuelvan a mirarme, lleno bien mis pulmones de aire. ¿Cómo se llama este volumen total que tengo metido entre mis pulmones? Aquí tiene su nombre, capacidad pulmonar total. ¿Y qué volúmenes tengo metido en mis pulmones? Primero el que no puedo botar, el volumen residual. Después viene este que está acá, el volumen de reserva expiratoria. Después viene este que está acá, el VAC, y finalmente viene este. Entonces aquí de azul tenemos 4 capacidades. Entonces son 4 puntos para evaluar. Que son estos que están de rojo, ¿no? Como el anterior. Estos que están de rojo. Estos. 4 volúmenes. Y de azul vamos a tener, y de azul tenemos 4 capacidades. Eso va a estar más detallado cuando con el doctor Duber Gallardo, en un espirómetro que tenemos en el laboratorio, van a ustedes desarrollando. ¿Está bien? Ven que se están cerrando los ojos. Te va a caer el aparato y se rompe. Si no, regálamelo antes que lo valores. No. Gracias. ¿Está claro? Muy bien. Estos volúmenes y capacidades pulmonares tienen una característica muy importante. Estos volúmenes y capacidades, miren, vamos a comparar de repente ustedes. Las chicas que están acá, que están entre 20 y 30 años, ¿no? Y los chicos hay más o menos 20 y 30 años, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Tú sí tienes 20 o no? Bueno, aquí mire, tenemos, por decir, vamos a mencionar capacidad vital. ¿Se acuerdan cuál es capacidad vital? ¿Se acuerdan qué cosa es capacidad vital? Muy bien, ¿todo el aire qué? No puede expulsar después de haber expirado. llenado todo lo que pueda, ¿no? Así a grosso modo. Yo lleno bien mis pulmones de aire
Y voy a botar todo lo que pueda. Todo ese aire que yo puedo expulsar se llama capacidad vital, ¿no? Ella que tiene 20 años, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Pamela, ¿no? Está acá, vamos a suponer que sea Pamela, que tiene 20 años, ¿no? Dama. Su capacidad vital es 3 litros. Ella puede botar 3 litros. ¿Tú tienes leche? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Sebastián, que está en este grupo de acá, de capacidad vital, ¿cuánto es? 4.800 más. No quiere decir que lo sea, es para tener una idea propia. ¿No? Entonces, eso nos está indicando que los hombres somos superiores a las mujeres. ¿Tú qué dices? Sí, está de acuerdo. ¿Tú? También. Tú, sí, te feliz. ¿Tú? Sí. Dígame conocer qué hace usted. ¿Ah? Entonces, mire, claro, pues si tiene 4.800 y su compañera tiene 3.200, ¿es superior o no? ¿O no? Sí, pues es superior. En ese aspecto, dime, ¿no? Tú le agregas, sí, doctor, en ese aspecto. Bueno, fuera de la broma, con esto quiero puntualizar que en volúmenes y capacidades pulmonares hay una diferencia en cuanto al sexo. O sea que los volúmenes y capacidades no son igual para todos. Primeramente va a variar de acuerdo al sexo. Miren, y el otro factor que tenemos acá, cuando me dijiste su nombre es Sebastián, tenga más o menos mi edad, miren cómo va a variar su capacidad vital. Ya no va a tener esto, sino va a disminuir. Entonces, el segundo factor que contribuye a que estos volúmenes y capacidades pulmonares varían va a ser la edad. ¿No? Va a ser la edad. Y por último, algo que no está representado en esta tabla. Vamos a suponer que comparamos a Sebastián con otro de ustedes, vamos a suponer que sea de talla un poco más baja, y si él tiene 4.800, su compañero puede tener 4.600. Y si comparamos con alguien que tenga un poco más de talla que Sebastián, de repente tiene 5.000. Entonces, 3 son los factores que hacen que los volúmenes y capacidades pulmonares varíen. Edad, sexo y talla, no peso. No peso, o sea, en el examen yo a veces pongo peso y la gente lo marca como correcto. Peso no, porque cuando uno sube o baja de peso, ¿qué cosa es? O masa muscular o grasa. ¿Tú tienes grasa en los pulmones? No. ¿Tienes músculos en los pulmones? Creo que no. Bueno, tenemos músculo liso en los bronquios, pues, pero ese no es un músculo que fermenta. ¿Ok? Entonces, edad, sexo y talla son los 3 factores que modifican los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, ¿cómo sé yo más o menos que de dónde saqué estos valores? Los saco del libro, pero ¿cómo? En los libros. ¿Cómo se sabe cuánto debe ser más o menos de ella? Se han hecho estudios donde ya hay valores predeterminados en la edad, sexo y talla. Entonces vamos a suponer que yo algún día, o ustedes que van a ser neumólogos, algunos de ustedes serán neumólogos, y tiene un paciente que tiene un problema que ha alterado su volumen y quiere saber más o menos cuánto debe tener, y es una medida que nunca se mide uno. Ustedes ahora para ingresar a la universidad o cada año les hacen determinados controles. Entonces no les hacen un control de volúmenes y capacidades pulmonares. ¿No es cierto? Entonces yo le pregunto tu capacidad vital, ¿cuánto es? Entonces, como uno no sabe, uno puede agarrar un libro, unas tablas, donde tu edad es ¿cuánto? ¿31? 31. Sexo masculino. ¿Tu talla? 1,73. Entonces, mira, 1,73, sexo masculino, más o menos tiene.
porque yo puedo tener una Y. ¿Ya? Y como vamos a ver el otro año, ¿no? Pero verlo a todos el otro año por López, 4. Una de las alteraciones fisiopatológicas que se llama restrictivo se va a caracterizar por disminución de la capacidad vital en menos del 80% del valor predeterminado. Eso vamos a estudiarlo el otro semestre. ¿Está claro? Miren, si hay algo que no está claro, yo repito, porque ustedes han venido a aprender. Yo he venido a aclarar. Si no está claro, alguien que sea chino, pues no sea vivir. Tampoco soy chino porque soy peruano, pero ¿cómo podemos ahora medir ese aire que yo no puedo botar? O que ustedes también no pueden. Botan todo el aire que pueden. ¿Cuándo sé qué volumen es ese que queda? Una de las técnicas que existen es esta, diluir un volumen de aire con estos puntitos rojos que se llama helio. Método de dilución con helio. ¿Qué cosa es el helio? Un gas noble. ¿No? Entonces lo mezclo, miren ustedes, y lo doy a respirar al sujeto por 10 minutos. Es antes del equilibrio, después del equilibrio. Entonces, como este helio no atraviesa, no se va por la sangre, entonces el helio se va a redistribuir. Yo aplico esta fórmula y puedo saber más o menos cuánto de volumen residual existe. Tal es así, entonces, que en la tabla anterior, miren ustedes, el volumen residual en Sebastián es más o menos 1.200.000. Pamela, ¿me dijiste? En Pamela, 1 litro. Cuando Sebastián tenga entre 50 va a variar. Bueno, cuando Pamela, bueno, la mujer no sabe cuándo tiene 50 años. No se juzga, no sabe. Llegan a 30 y se plantan. Pero obviamente también todo varía. Acuérdense. A ver, ¿a qué hora es? 8:30. ¿Cuánto vamos? Una hora. Voy a pasar ahorita para hacer un descansito. Recordando lo que está aquí, que deben hacer en un control fisiológico. Ustedes conocen la estructura macroanatómica del pulmón. Esta representación que tenemos acá viene a ser la representación de un pulmón fisiológico, donde se parece pues a un balón de química. La parte del cuello del balón está representando lo que yo he puesto aquí al costado, tendría que ser las vías aéreas. Y que anatómicamente corresponde a todo esto. Desde las fosas nasales, que no está representado acá, hasta los bronquiolos terminales. ¿No? Sería las vías aéreas. Y la parte esférica vendría a ser todo lo que está reuniendo aquella estructura que intercambia gases con la sangre. Y según el esquema este que tenemos aquí de Netter, perdón, en el esquema de Netter tendríamos todas estas zonas. Desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos estaría representado por toda esta parte. Entonces nosotros vamos a trabajar en base a este esquema. Las vías aéreas, como estamos viendo acá, y en este esquema, como le dije hace un momento, empezarías ambos con la tráquea, que vendría a ser la división 0, y tendrían los bronquiolos terminales, más o menos la división 16, las vías aéreas.
Y la parte de bronquiolos respiratorios y alveolos no corresponde acá. Esta zona que está aquí, una de las funciones va a ser de conducción. ¿Qué cosa es conducción? Pues solamente puede ser muy simple. Conducir aire de lo que estaría aquí, la atmósfera, a los alveolos. Una de las funciones de las vías aéreas. Y la de acá vendría a ser esta climatosis, o también denominada respiración externa, ¿no? Hematosis o respiración externa. Si nosotros analizamos esta tablita, vemos por ejemplo que la tráquea, que tiene más o menos 1.8 centímetros de diámetro, es la primera parte de la división y solamente tiene muy pequeña cantidad de aire, 1.7%. Los bronquiolos terminales, o sea, hasta donde termina la parte de conducción, miren ustedes hasta la división más o menos 10 a la cuarta, o sea, la división 100.000, solamente acumula 7%. La mayor parte se encuentra en la zona esférica. Y esta zona esférica, como ven, son los bronquiolos respiratorios y los alveolos. ¿Cuántos alveolos tenemos? Lo que está aquí. 300.000 alveolos. No, 300 millones de alveolos. Aquí está. Y si nosotros estiráramos todos los alveolos, ¿qué superficie ocuparía? Casi toda la superficie de esta aula, 80 metros cuadrados. Esta aula debe tener unos 80 metros cuadrados. Entonces, con esto ven la amplitud que existe de superficie para el intercambio de gases entre la sangre y los alveolos o todas las zonas de intercambio. ¿Ya? ¿Qué otra función corresponde a las vías aéreas, además de conducción? La primera de ellas es de humedecer. Humedecer, ¿qué significa esto? Hace un momento le dije de que las vías aéreas, en la atmósfera, la cantidad de vapor de agua era variable, dependiendo del clima. ¿Qué pasa en nuestros alveolos? En nuestros alveolos el aire está siempre 100% humedecido. O sea, la humedad relativa en el aire alveolar siempre es 100%. Por lo tanto, si estamos en un clima seco, tiene que humedecer. Como supongamos la sierra, que es semiseco, llamémoslo así. Y en Lima tendrá que humedecerlo, pero en menos cantidad porque ya casi está muy húmedo. Humedecer. Atemperar. ¿Cuánto es la temperatura de nuestros alveolos? 37. En este momento, ¿cuánto será aquí? 18. Tiene que subirlo a 37. Imagínense que estamos en una zona donde la temperatura es 46 grados. Tendrá que enfriar. Por eso que se dice que es atemperar. Y por último, la otra función de las vías aéreas, que viene a ser el de la limpieza o de la purificación. Trata, no siempre lo logra, trata de que el aire que llegue a los alveolos no tenga contaminantes. No tenga contaminantes. Pero ya hablamos que estos contaminantes, muchos de ellos llegan hasta la sangre. Entonces no cumple esa función, ¿no? La purificación del aire es una función que tiene pues las vías aéreas y que muchos de estos contaminantes se manifiestan como aerosoles, que está acá, ¿no? Como aerosoles. ¿Cuánto le pasó? ¿Bajó un poco la potencia del aparato? ¿Sí?
¿Qué cosa es un aerosol? Es un conjunto de partículas que permanecen en la atmósfera, son llevadas por el aire en un tiempo prolongado, dependen de la estación. Muchos contaminantes están bajo esta forma y pueden ser exhalados, inclusive hasta los podemos botar. Por ejemplo, un caso muy típico de estos contaminantes que están en forma de aerosol son aquellos que molestan a los pacientes que son asmáticos. De repente debe haber algunos de ustedes que es asmático y generalmente este proceso se presenta por etapas y generalmente amarrado con la humedad ambiental. Ya todo es que viene el invierno, empiezan a los problemas de broncoconstricción. Aquí tenemos, miren, el mecanismo de limpieza de estos elementos, de limpieza o de depósito, se van a manifestar fundamentalmente por el tamaño de la partícula. Cuando son tamaños grandes se van a impactar, donde generalmente en la faringe, como estamos viendo. O se pueden sedimentar en estas vías, o pueden, ya si son tan pequeñas como esta, van a pasar hacia los alvéolos, llegan a los alvéolos y de ahí a la sangre. Ejemplo, los que fuman. El fumador, ¿qué cosa es lo que quiere? Que la nicotina tiene que llegar a la sangre, para que la sangre lo distribuya a los centros respiratorios, para que le produzca el placer que le está buscando. Pero el fumar, no solamente tú inhalas nicotina pura, sino al quemar el papel, al quemar las hojas, producen muchos elementos de diferente tamaño de elementos que se van a sedimentar en las vías aéreas. Uno de ellos es el carbón, compuesto de carbón. Tal vez así que el pulmón de fumadores crónicos está completamente negro de tanto carbón que han acumulado, ¿no? Aquí tenemos otro esquema de purificación del aire, donde vemos que en este factor aquí está fundamentalmente el tamaño de las moléculas y cómo juega cada uno de esos elementos, la tráquea y los bronquios, los alvéolos y la nasofaringe en la purificación de aire. Lo que tienen que recordar es que dentro de todos estos factores, la parte importante viene a ser el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula. Aquí tenemos, miren ustedes, lo que les decía hace un momento, miren la acumulación de carbón en determinadas zonas por la contaminación. Cuando el aire pasa por las vías aéreas, hay una resistencia normal, nosotros no la sentimos. Pero yo creo que todos hemos experimentado eso. Soplar por un tubo de este grosor, ¿no? Seguramente no hay mucha resistencia. Pero si soplar por una cañita, por un sorbete, que es más delgadito, además de la dificultad que tenemos para soplar, va a haber más resistencia. Entonces, a medida que el tubo se hace más delgado, incrementa la resistencia. Vuelvo a los asmáticos. Una de las características del asma bronquial es que la luz disminuye por A o B factor, entonces se siente la dificultad para respirar. Muy bien. Normalmente existe una resistencia a la corriente de aire, normalmente existe, que no la sentimos. En este momento nadie siente, uy, qué difícil me es respirar, creo yo en este momento, por lo que estoy viendo. Estamos acostumbrados a esa resistencia. Lo mismo, nadie dice, uy, qué pesado es la gravedad, mire que ya no puedo ni caminar porque la gravedad me pesa demasiado. Ya estamos acostumbrados a eso. La resistencia normal, esta que está aquí, ya estamos acostumbrados. ¿De qué depende esta resistencia normal que tenemos? Va a depender primeramente de la forma heterogénea, cómo se dividen los vasos. De una tráquea que mide 18 milímetros a bronquiolos terminales que miden 0,7 milímetros. Esta división es irregular, no es dicotómica ni simétrica. La luz no necesariamente es circular. El cambio de diámetro, o sea, del tubo
puede ser lento o rápido. Y esto va a determinar de determinados factores, como puede ser el sistema nervioso vegetativo o algunos factores químicos. Y además de que nuestras vías aéreas es un tubo flexible, no es un hueso, no es un tubo rígido. Entonces, es un tubo flexible, sufre estos factores. Es distensible, extensible y compresible. Eso es lo normal. Ahora, si se aumenta a esto, que lo vamos a repasar el otro año con un poquito más de intensidad, estos factores, congestión, taponamiento, edemas, infiltraciones, etc., la resistencia aumenta. Cuando ocurren estos factores, generalmente el flujo laminar que normalmente existe se vuelve turbulento. Entonces ahí es donde sentimos que tenemos el problema de la dificultad respiratoria, cuando se vuelve turbulento. ¿Sí? Hasta ahí hemos repasado brevemente lo que corresponde a las vías aéreas. Entonces, para puntualizar, las vías aéreas anatómicamente más o menos corresponde de la fosa nasal, o como está en el esquema de la tráquea, de la manzana de Adán, de la laringe, hasta los bronquiolos terminales. 4 son sus funciones. Primero, conducción, purificación, humedecer, atemperar. Normalmente las vías aéreas tienen una resistencia. La resistencia lo van a dar los factores que les mencioné hace un momento. Es un tubo flexible, la dicotomía, el y que cuando ocurren, como vemos en el anterior, estos factores negativos, llamemos así, producto de enfermedades, entonces va a incrementarse la resistencia. Ahora vamos a evaluar un poquito este proceso de ingreso de aire a los pulmones. Inspiración. ¿Cómo se produce en sí el ingreso de aire a los pulmones? Aquí tenemos algún concepto a recordar. Primeramente, siempre es activa. ¿Qué significa que para que se produzca inspiración siempre es activa? Tiene que haber contracción muscular. O sea, no se puede ingresar aire a los pulmones si no hay contracción muscular. Es como inflar un globo. Ustedes no pueden inflar un globo mirando o diciéndole, inflate, pues ya inflate. Tienes que usar tus cachetes, tienes que usar un infladorcito que existe, ¿no? O alguna cosa que para inflar un globo. Inclusive en la respiración boca a boca, que ustedes lo van a llevar o han llevado en caso de primeros auxilios, el paciente que está ahogado, que tiene un paro respiratorio, para que pueda inspirar hay que soplar. Usted tiene que hacer el esfuerzo, usted tiene que inflarlo como si fuera un globo. Entonces, por lo tanto, el ingreso de aire a los pulmones siempre es activo. El principal músculo de la inspiración es el diafragma. Después vamos a ver cómo se mueve el diafragma mediante un esquema, cómo se mueve el diafragma para que ingrese aire cuya dimensión está. Y los músculos que también intervienen en la inspiración son los intercostales externos. Y que generalmente nosotros los varones somos los que lo utilizamos. En reposo. Vamos a precisar. Entonces, en reposo, nosotros los varones
y todos los que se habla. Para inspirar usamos el diafragma más los intercostales, generalmente del quinto al noveno intercostal. En cambio, las damas, para ellas es suficiente el movimiento diafragmático. En reposo. En reposo. Vamos a la base allá, después retroceder. Aquí tenemos, mire lo que hace el diafragma. El diafragma lo que hace primeramente es disminuir su concavidad o su convexidad, donde usted lo mire, por donde lo mire. La cosa es que se hace más plano o más simple. Disminuye como estamos viendo acá, la línea fundial. Esto trae como consecuencia que aumente el diámetro vertical, pero también produce una pequeña ampliación de la base del tórax. O sea, aumenta el diámetro horizontal, principalmente en la base del tórax. ¿Qué músculos inspiratorios accesorios tenemos? Accesorios. O sea que en algún momento, en alguna circunstancia lo vamos a mostrar. Fundamentalmente en el ejercicio físico. Creo que todos nosotros hemos hecho más o menos ejercicio físico. Algunos de repente practican un deporte rutinariamente, pero otros no, pero han tenido que ir rápido, por ejemplo, a tomar el bus, utilizando el tiempo, porque alguna razón, tiene que correr una razón. Todos hemos hecho algo de ejercicio. En eso entonces vamos a usar los denominados músculos inspiratorios accesorios. Y tenemos dos. Aquellos que aumentan el tamaño del tórax, que teniendo como eje la columna vertebral, aumentan el... ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dice la verdad? Aumentan el tamaño del tórax. Tienen como eje la columna vertebral. Entonces, mírenme por favor. Automáticamente levanto los hombros, ¿no? Ustedes también lo hacen, obviamente. Y teniendo como eje la columna vertebral, ¿cuáles son estos músculos que intervienen en este factor? Aquí tenemos escaleno, esternocleidomastoideo, cervical posterior, trapecio, costal. ¿En qué momento se empiezan a usar estos músculos? Miren, cuando la frecuencia respiratoria o el volumen respiratorio más o menos es entre 50 a 100 litros por minuto. Miren, 50 a 100 litros. Ahora que estamos en reposo, ¿cuántos litros respiramos por minuto? A ver, tú que me estás atendiendo, dime un número. ¿Cuánto? ¿Medio litro por minuto? ¿No? ¿Tú cuánto dices? Dime un número, si no, ni te voy a poner, no estoy calificando, dime un número. 50, pues, ¿eh? ¿Tú? ¿Ah? 25, ¿tú? 40, ¿ves? ¿Y tú cuánto? Ahora en reposo, ¿cuántos litros estás respirando? 30, pues ¿ves tú? 35, más o menos, todo el mundo da un día. Pero en reposo, ahora, los varones estaremos respirando más o menos entre 5 litros y medio a 6 litros por minuto. Y las mujeres, un poco menos. En reposo. Si por ejemplo usted está practicando un deporte donde su flujo, su volumen va a aumentar de 5 litros a 50, 100 litros por minuto, entonces empiezan a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Y qué otros músculos intervienen? Te duermas. Ahora ya no tengo con quién intercambiar, ¿eh?
¿Y cuáles son los otros grupos musculares que tenemos accesorios? Aquellos que disminuyen la resistencia del paso del aire por las vías aéreas. No sé si ustedes se han percatado de que todo el que está cansado, cada vez que inspira, se abre la nariz. ¿No? El ala de la nariz amplía el diámetro de los orificios. Ese fenómeno se llama huélfago o huelfago. ¿No? Un día preocúpense en mirar a alguien que está cansado y van a ver cómo cada vez que inspira. Y no solamente se manifiesta aquí, sino en todas las vías. Entonces, bueno, aquí se manifiesta porque vemos lo que vemos, pero no vemos todo lo que está pasando en otros sitios. Disminuyen la resistencia del flujo aéreo. Y son todos estos músculos los que van a intervenir en alguna forma, dilatando las vías aéreas. ¿Para qué? Para disminuir lo que dijimos hace un momento, la resistencia. Muy bien, la resistencia del paso. Porque a medida que más dilatado tengamos, más grande sea el diámetro del tubo, menos resistencia. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué sigue? Aquí tenemos, ¿ves? En estos músculos tenemos ¿qué pasa con el diafragma? Porque me acuerdo de mí cuando activo el diafragma. Después vamos a ver en la explicación qué sucede. Aquí está, miren cómo los intercostales externos que hacen. Los intercostales externos que son inspiratorios, si me permiten. Pésame tu lapicero, por favor, un ratito. Entonces, si yo inspiro, ¿qué pasa con en el momento con los intercostales? Levantan la cosa. Entonces, mientras el diafragma aumenta el diámetro vertical, los intercostales aumentan el diámetro antero-posterior, como estamos viendo acá. Aumentan los intercostales externos. Externos son inspiratorios. Pero ustedes creo que deben saber este cruce de letras tan homogéneo, ¿no? Inspiración. Entonces a este le pone la E externo y a este le pone la otra E externo. Hay un cruce de las letras para recordar, ¿no? Esto generalmente nos enseña en anatomía. Pues por eso decimos que aquí tenemos los inspiratorios, son los intercostales externos. Ahora, ¿qué pasa? Acá miren ustedes. Final de expiración forzada. Boto todo el aire que puedo. Y no vamos a ver aquí. Aquí está. 100 horas. Otra radiografía. Miren cómo se incrementa lo que hay. Y aquí la línea punteada más o menos corresponde a esto. Expiración. Empecemos por recordar, ¿quién de todos nosotros no ha inflado un globo? Todos, creo. De una u otra forma nos inflamos un globo. ¿Qué hacemos para desinflarlo? Muy simple. Soltarle la boquilla y el aire se sale. El globo es un tejido elástico. ¿Los pulmones qué es? También es un tejido elástico. Por lo tanto, vamos a tener las siguientes alternativas. La siguiente alternativa. Primero, es pasiva en reposo. Los tejidos elásticos recobran su posición y liberan la energía almacenada. ¿Cuándo es activa? Cuando la frecuencia es alta. ¿No? Si todos practicáramos, por ejemplo, algún deporte, 500 metros, 1000 metros, o maratón de repente, entonces que los músculos expiratorios. ¿Cuáles son los expiratorios? Los intercostales internos.
que hacen los intercostales internos lo contrario de los otros. Mientras que los externos te levantan las costillas, los intercostales te presionan para botar más aire. ¿Y cuáles son los otros? Los músculos abdominales. A ver, hagamos la prueba, botemos todo el aire que podamos. ¿Qué músculos se ponen duros? Lo de la prensa abdominal. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la prensa abdominal al contraerse presionan el intestino, el hígado, ¿no? Intestino, hígado, todo lo que tenemos en el abdomen contra el diafragma. Entonces, como meter la mano acá y levantar el diafragma, entonces va a disminuir el diámetro vertical. Eso es lo que hace la prensa abdominal. Aquí está, ¿ven? Comprimen las vísceras abdominales, deprimen las últimas costillas, flexionan el tronco. Todo esto es fisiológico. Bota el aire que pueda. Automáticamente me estoy doblando, porque ese es el proceso, no es que me doblo porque estoy doblando, sino que es así el proceso. Y que generalmente cuando la ventilación siempre es alta, ¿no? Actúan con vigor cuando es 70 a 100%, a 70 a 100 litros por minuto. Cuando tosemos, cuando pujamos, cuando tenemos vómito. Aquí tenemos un esquemita tomado del libro de Guyton o de Dulton, donde vamos a tener cómo trabajan cada uno de ellos. Bueno, aquí es más esquemático con el Netter. Y esta parte sí es la parte más importante. Esto hay que prestar atención. Se produce la inspiración. Para que se produzca la inspiración, para que se produzca, mejor arrancamos aquí, tiene que haber contracción del diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Se hace más horizontal. Vamos a regresar un ratito al esquema anterior. Aquí está. El diafragma se hace más horizontal. Grabemos en nuestra mente este esquema. ¿Qué cosa es lo que va a producir? Aquí está. Se hizo más horizontal. Va a crear aquí, ¿qué cosa puesto? Va a crear un vacío. Este dormilón que está por acá. De repente tú trabajas de noche. De repente trabajas en el serenado después de noche. Está de noche, ahí coqueteando, está ahí. Trabaja en taxi. 5% de cargadura. No te duermas, porque si no, a la próxima te saco. Entonces, cuando se pone horizontal el diafragma, crea una negatividad dentro del tórax. Esta negatividad trae como consecuencia que ingrese aire. A eso se llama que cuando se produce contracción se crea una presión subatmosférica. El autor lo ha puesto, se crea una presión negativa. Pero negativa podría entenderse como una presión de -3, -4, -5 milímetros. No es así, sino un poco menos que la atmosférica. Vamos a suponer que la atmosférica en este momento sea 750. Y en el momento que se contrae mi diafragma, vamos a suponer que la presión sea 740. Entonces, como aquí es más presión que dentro de mis alveolos, ¿qué va a pasar con el aire? Ingresa. Por eso que se dice que nosotros en este momento estamos respirando a presión negativa. Eso es lo que quiere decir. Grábenlo bien. Esto siempre viene en el examen. Siempre viene. Y esa que tú sabes, 20.
Todo, ¿cuánto tiempo iba enseñando bien la guerra? Como 20, 30 años, como 20 años. En tanto 30 años, un solo alumno me sacó 20. Cuando yo normalmente soy así como gato de vista. No es una, no es para la gloria, generalmente pasa más que 30%. Ya que saque 20, ya pues. Ahora, si ese es tu reto, entonces se dice que es a presión negativa. A presión negativa. Y cuando se relaja el diafragma, miren ustedes, o sea, ya deja de contraerse, aumenta la presión dentro del tórax. Entonces, la presión dentro del tórax es mayor que la de afuera. Entonces, el aire sale. Si ustedes han entendido bien este concepto, que lo vamos a reforzar con un esquema posterior, que en reposo, como estamos en este momento, botón normales y en reposo, la inspiración es a presión negativa y la expiración lo contrario, por mayor presión sale el aire. Aquí tenemos dos ejemplos claros donde se invierte el problema. Aquí a la respiración, miren ustedes esa presión positiva. Algunos de ustedes va a ser anestesista, médico anestesista. ¿Qué pasa cuando usted le pone anestesia general? ¿Para qué le pone anestesia general? ¿Para que no respire? ¿Para qué le ponen anestesia general? Que es un anestésico que no produzca dolor. Porque a los cirujanos que van a hacer aquí, pues también va a haber cirujanos que agarran y cortan, y quieren sacar todo. Eso produce dolor. Entonces tú no puedes operar si el paciente está gritando. Entonces tienes que ponerle algo para el dolor. Para eso se usa la anestesia. Pero consecuencia del uso de la anestesia, efectos secundarios de la anestesia, que para de respirar. Entonces para eso tú no vas a esperar pues 3 horas, y ya bueno que descanse de respirar 3 horas y en 3 horas que vuelva a respirar. Entonces para eso el médico anestesista tiene que ponerle un tubo aquí en la tráquea y lo conecta a una máquina, como está acá, que lo va a inflar al paciente. ¿No? La máquina lo infla, suelta la válvula y se desinfla. Infla, desinfla mientras dure la operación. Media hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de cada uno, de lo que sea. ¿Ves? Lo mismo sucede, miren ustedes acá. Tienen que aplicar presión positiva o usan este aparatito que se llama AMBU. ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Y boca a boca, tiene que estar usted como inflar un globo. Lo va a soplar al paciente como globo. O si fuera con este AMBU, es como tener para inflar globos después que se usa mucho ahora para inflar globos, ¿no? Para cumpleaños, para la hora loca, para todo. ¿De acuerdo? Entonces ya entendiste que es a presión positiva, ¿no es cierto? ¿Tú estás respirando en este momento a presión positiva o negativa? ¿Tú? Negativa. ¿Tú? Negativa. Estamos respirando acá. Esto es lo que está sucediendo. Respiramos a presión negativa. Estas circunstancias, ojalá que nadie de ustedes sea este elemento, por ejemplo, que un accidente en este problema. Pero puede hacer que sea este o caso cuando usted que ser operado, ¿no? Nosotros no, también estamos sujetos a nuestro mismo tratamiento. No somos ajenos. ¿Está claro? Entonces ya sabes, ¿cómo respiras la presión? Negativa. ¿Y las mujeres también o no? Acá. Aquí vamos a tener este esquemita.
Puede ser complejo, pero es fácil de entender. Ustedes recuerdan por anatomía que nosotros tenemos, suponer que decía la pared torácica y esta capa de pintura verde, que en aquí ustedes vamos a suponer que sea la pleura parietal. Vamos a suponer que yo sea el pulmón y el pulmón está pegado entre comillas, la pleura visceral que va a ser mi saco, está pegado ahí, pegado entre comillas. No es que esté con una goma, con un pegado así. Entre ambos se dice que existe un espacio virtual. ¿Qué cosa es lo que existe entre ambas pleuras? Líquido pleural. ¿Qué función tiene este líquido pleural? El mismo que deben haber experimentado ustedes. Aquí tenemos una superficie plana, ¿no? Vamos a poner que sea la mesa esta de este escritorio, una superficie plana. ¿Y qué cosa? Agarro y pongo un portaobjeto. Ahí está el portaobjeto de vidrio. ¿Y qué pasa con este porta? Pues ahí lo mueve, te agarras y lo levanta, lo saca así. Pero ¿qué pasa si antes de eso le pone una gotita de agua? Y encima le pone el porta, agua. Y ustedes vean que para desplazarlo muy bien, se desplaza mejor. Pero para levantarlo no. Está como si tuviera una goma, hay que hacer esfuerzo o inclusive desplazarlo a un costado para poderse ayudar para levantar. Agua. Ese mismo fenómeno ocurre entre ambas pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, en el proceso respiratorio, ¿quién es el que se mueve? A ver, ayúdame tú, ¿quién se mueve? ¿La caja torácica o se mueve el pulmón? ¿Quién es la parte activa? ¿La caja torácica o el pulmón? La caja torácica. ¿No? La caja torácica es la parte activa, por lo tanto, si la caja se mueve, el pulmón tiene que seguir su movimiento. Entonces vamos a tener acá que analizar en el ciclo respiratorio, miren ustedes, entra y sale, entra y sale, inspiro, boto, después forma los del volumen de aire corriente. Entonces, lo que está sucediendo, vamos a ver qué pasa con este resorte que está acá, que está escrito con T, que sería el resorte torácico, contra el resorte pulmonar que está acá. ¿Por qué digo resorte? Porque ambos son tejidos elásticos. Y si son tejidos elásticos, se pueden comportar como un resorte. Muy bien, en esto de aquí vemos que ambos resortes están separados. E imaginemos entonces que yo tengo un resorte, vamos a suponer de un alambre de este grueso, y tengo un resorte, perdón, de este grueso, de alambre. Entonces uno de los resortes, imagínense que está ahí, engancho un polo, una punta acá, y lo sujeto a esta pared. El otro resorte, el delgado, por ejemplo, al otro lado de la pared, y entonces jalo esta punta, jalo las puntas que están libres y los junto. ¿Dónde se establece el equilibrio? En este caso de estos dos resortes. Bueno, ni yo ni ustedes lo saben en qué momento se hace. Vamos a suponer que el más grueso jala un poco más, el grueso está para atrás, entonces el punto de equilibrio estará más o menos por ahí. ¿De acuerdo? De estos dos resortes imaginarios que estamos describiendo. El grueso de este grosor que está acá y el más delgado del color del lapicero de la señorita a este otro. Estos son los resortes. Entonces, ahora, ¿dónde está el equilibrio entre el resorte torácico y el resorte pulmonar? Ya que normalmente ambos resortes están
entre comillas, enganchado. Aquí lo tenemos. El equilibrio se establece acá mismo, donde el resorte torácico está algo estirado y el resorte pulmonar mucho más estirado. Aquí dice el punto C. ¿Dónde es el punto C? El punto C es aquí. ¿Qué es el punto C? Final de expiración de reposo. A ver, acompáñenme, llenamos el pulmón de aire, botamos, llenamos. En este momento que botamos, estamos final de expiración de reposo. No estoy haciendo una expiración forzada, no estoy haciendo... No, ahí no. Solamente lleno, llenamos, ahí nos quedamos. Ese punto de equilibrio está. Que se llama, ¿cómo se llama ese punto? Final de expiración normal. Este caballero, ¿qué? ¿Está durmiendo? Que también es taxista. Oh, sereno. No. Ahí es taxista o sereno. Travesti. No, se corretea. Muy bien, entonces este es el punto de equilibrio. Vamos a suponer, ahora que yo, miren, pase de aquí, inspiro, ¿no? Y hemos botado, llenamos, pasamos de la posición C a la posición D. Miremos los resortes. C a D, miren ustedes, el resorte pulmonar se estira más. Y el resorte torácico está normal, ni estirado ni comprimido. ¿Está claro? Paso a la siguiente etapa. Lleno más mi pulmón. Inspiración forzada. Lleno bien mis pulmones de aire. ¿Qué pasa en el pulmón? E, posición E. Lleno bien mis pulmones de aire. El resorte pulmonar se estiró más todavía, flecha verde. Y el torácico se comprime, flecha verde. Terminamos el ciclo, botamos hasta el último. Posición B. El resorte torácico bien estirado y el pulmonar algo estirado. Si me han entendido esto, entonces un ciclo normal respiratorio, ese que está acá, con todo el esfuerzo que hagamos, podemos concluir que ¿qué pasa con el resorte pulmonar? A ver, ¿cuál sería tu consecuencia? ¿Qué ves? ¿Qué pasa con la flecha verde? Siempre está estirado, muy bien. Siempre está estirado el resorte pulmonar. Siempre. ¿Y el resorte torácico cómo lo verías? La flecha roja. Mira, pues. Un poquito estirado, más estirado, no se estira y hasta comprimido. Una descripción de la flecha. ¿Está claro? Bien, eso es lo que le estoy indicando la flecha. ¿Puede ocurrir esta separación? Fisiológicamente, no. Pero patológicamente sí lo van a ver ustedes. ¿No? Yo suelo decir, por ejemplo, que no. Vamos a suponer que, bueno, ahora los asaltantes de ahora ya no son como los de mi época. Vamos a suponer, pues, que tú, por ejemplo, vayas pues con tu enamorado, ¿no? Estés caminando por un sitio, pues no, y te los quieren asaltar. Bueno, en mi época usaba un instrumento que se llamaba verduguillo.
Y también supongo que ahora, pero ahora ya no lo usan eso porque es anticuado. ¿Qué cosa era? Es un alambre que le doblaban la punta, entonces le sacaban filo acá, le sacaban filo, y que amenazaban aquí entre las costillas. Entonces, el chico pues no traía, y ella dice, no, aquí está mi Superman. Va a hacer todo lo posible. Me va a demostrar. Y el otro también dice, no, pues, yo mismo soy. ¿Verdad? De valiente. Entonces, ¿qué pasa con este instrumento cuando te es introducido aquí en la costilla? Entonces, esto que es una pared cerrada, se hace un hueco. Entonces, este espacio que es virtual, al entrar aire por acá, se hace real. Entonces, ¿qué pasa? El resorte torácico es como que dejemos de esta unión, se separa. ¿Qué va a pasar con el pulmón? El pulmón se colapsa. Y el otro lado, estamos hablando de... Bueno, pero todavía te queda el otro pulmón. No, todavía me queda el otro. Bueno, ya te imaginas si el otro lado te lo perfora. Con los dos pulmones colapsados, tu superhéroe ahí queda. Tu superhéroe ahí queda. Con los dos, todavía con un pulmón colapsado, obviamente puede funcionar el otro y llevas a emergencia para que te solucionen los problemas. Pero con los dos colapsados, te quedas viuda antes de Bueno, fuera de la broma que trata esto, es para que graben ustedes Ahora, ¿esto se puede dar? Claro, eso es cierto. Si tú no solamente alguien que te salta un accidente, por ejemplo, ahora que tantos accidentes ocurren, un accidente en un carro, se te rompe la costilla y la costilla le puede hacer un hueco y colapsa. Ahora, no necesariamente puede entrar aire, sino también entra sangre. La sangre también te separa. O puede ser otra enfermedad como la tuberculosis, que a veces te llena de pus esa zona. Entonces también se colapsa el pus. Entonces todo es que ambos resortes, entre ambos resortes aparezcan aire, sangre, pus, o mezcla de ellos, lo que sea, ya el pulmón siempre se colapsa. Y el colapso del pulmón significa pues, que se desinfla. Y el pulmón desinflado ya no funciona, ya no intercambia gas. Por eso que tu superhéroe, si también se le desinfla el otro, hay que, ya eso no llega a emergencia, no puede. ¿Está bien? Entonces este esquemita, esta gráfica que aparentemente puede ser complicado, es fácil de entender. Otro dormilón, ¿no? También taxista. La necesidad está brava, ¿no? También taxista. Y después a la hora del examen ahí veo los taxistas. Ahí veo los taxistas. Bueno, yo le voy a dar una copia de esto, así que no se preocupe. A mí me interesa que lo entiendan. Yo mis clases pretendo, ¿no? Como esa chica que está cuando durmiendo también, echó un verde, ¿no? Claro, está lo último y ya. Yo lo que pretendo es pues, que la clase es como ir al cine, ¿no? Por eso, discúlpenme, usted cuando van al cine está grabando, filmando y después te pones a estudiar para entender la película. Lo que yo pretendo es que si vienes a clase vienes para eso, para entender. Por eso te pregunto. Todas las clases, no mis clases, para todo. Porque todo lo que yo estoy enseñando está en el libro. Además, con la técnica moderna que ahora les voy a dar una copia de esto, ¿qué más quieren? Entonces, estar escribiendo. En mi época, sí que no existía, como loco, escribe, no entiende nada, pero escribe.
Porque en esa época nadie te daba copia, la clase no era fácil, porque estamos hablando de cuántos años. Ahora sí, ¿no? Tienes copia, están los libros, van a internet, están los dibujitos que tenés, los sacan de internet, todo eso. Entonces tienes más facilidad. Lo importante es que utilices, pues, pero si vas a estar como la chica de fondo roncando ahí, te igual. ¿No? Entonces, lo mismo que nada. Y entonces muchas de las cosas que yo tomo, y lo tomo porque considero importante, en el examen que le va a servir porque es de lo que voy explicando. Y si usted no entendió la explicación, ahora mis exámenes que son complicados, no, por ejemplo yo aquí estoy hablando de un factor, pero imagínense si yo ahora, y el examen viene, no solamente viene en todo momento, miren, en este momento mis resortes están funcionando, pero ¿qué pasa con mi sangre? ¿Qué pasa con mi centro respiratorio? ¿Qué pasa con el músculo? Todo eso lo amarro en una sola pregunta. Entonces ahí se complica lo que uno tiene que saber el momento. Es como va a ver si sale la comparación. En ese momento ustedes están en clase. Estamos en clase. Pero ¿qué está sucediendo en la calle? De repente hay un accidente. ¿Qué pasa con el presidente de la República? De repente está dando un discurso. ¿Qué pasa con el Congreso? De repente empiezan a cerrar. Entonces yo pregunto, en este momento, ¿qué está pasando? Hoy día a las 10 para las 10 de la mañana. ¿Cuál es correcto? Pero parece que entendieron. ¿De acuerdo? Si no, está... Claro, muy bien, con esto lo voy a repetir la próxima clase el miércoles a las 7:30 de la mañana. Ahora si quieren a las 7. No se preocupen, el examen a las 7. Pero es obligatorio de que vengan. Esto es más o menos, permítame, mire, cómo se comporta la pared torácica y cómo se comporta el pulmón. Ahorita son amigos, ¿no? Un chico viene un amigo. Yo no junto, pero todo el que ya son enamorados o se comprometen o avanzan más, ya van caminando de la mano y miren cómo está la relación pulmón más tórax, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Cuando hay variación de la presión en las vías aéreas y que se relacionan contra la capacidad mental. No, y no se van a aprender eso, ¿no? Pero para que vean cómo caminan, cuando caminan solos, línea punteada pulmón, línea punteada tórax, y a cuando ambos caminan de la mano. Porque obviamente el movimiento torácico es un movimiento acompasado entre el tórax y el pulmón, y cada uno se mueve por su lado. Déjenme avanzar para ver dónde terminan. Bueno, ¿qué cosa hemos comparado? Resortes. Hemos comparado resortes. ¿Cuál es la característica de los resortes? Elasticidad. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es elasticidad. ¿No? Es una propiedad de la materia, virtud por la cual recobra casi completamente su forma primitiva, tan pronto como cesa la acción de la fuerza que lo arrastra. Un resorte semeja la elasticidad del tórax y la elasticidad del pulmón. En los físicos aplican esta ley al resorte. Nosotros también lo podemos explicar a nuestro tejido porque también se comporta. Aquí está la definición de la ley. Para que ustedes sepan de la ley. Y más o menos la ley quiere decir esto. Miren ustedes, aquí tenemos el resorte, le aplicamos una fuerza y se estira. Más pesa, más estira, ya no se estira más,
Ahí soporta hasta que tú le pones demasiado y lo rompes. Demasiado peso para eso. Igualito viene a ser en el pulmón. Hay esto está relacionado entre la distensibilidad o volumen de aire que ingresa mientras la fuerza o presión. Entonces, esto es importante recordar la pendiente de esta línea, ¿no? Miren ustedes, si es así o es así. ¿Y por qué quiero que recuerden esto? Porque ustedes que son jóvenes, ¿no? Su línea está más acá, ¿no? Vertical. A medida que pasen los años, cuando lleguen a mi edad, va a ser más horizontal. Y eso está a continuación. La oblicuidad de la línea que registra la presión en oposición al volumen sirve para medir la rigidez de los resortes. La rigidez de los resortes. Como ustedes son resortes jóvenes, nuevos, aquí está, o distensibilidad, perdón. O distensibilidad. Cuando dicha línea se acerca a la vertical, es más distensible. Vamos a retroceder. Se acerca a la vertical, aquí se acerca a la vertical, es más distensible. Y si lo hace, es más rígido. Acuérdense que el tiempo todo lo malogra, todo lo destruye. Todo lo malogra, todo lo destruye. El ser humano también camina en ese sentido. Entonces, a medida que pasa el tiempo, sufrimos este deterioro. Entonces, ¿en qué se va a caracterizar el deterioro? Como les dije hace un momento. Ahora que su pulmón, de ustedes, está por acá. A medida que pasan los años, se va haciendo más horizontal. Una de las últimas clases también vamos a hablar del proceso de envejecimiento, donde vamos a insistir en este problema. Este efecto se llama adaptabilidad de los tejidos. Ya es un concepto de adaptabilidad que es cambio de volumen por unidad de cambio en la presión. Es estático, es cilíndrico. Lo importante es que recuerden más que el término, también poner distensible y adaptable, ¿no? ¿Quién es más adaptable? Usted. Para que les fije bien el concepto. En mi época, por ejemplo, los que atendían en los bancos eran gente de edad. Como ocurre más o menos en algunos bancos, como un banco de la nación, es de gente de edad. ¿Y por qué prefieren joven? Porque la gente joven, como es lo normal, es más adaptable, más fácil de cambiar. Los viejos como yo, tenemos moldes muy rígidos y decimos pues la experiencia maestra de la vida y no queremos cambiar nunca. Por eso el cambio lo tienen que hacer ustedes. ¿No? Porque inclusive hay empresas que son gente joven, ¿no? Porque es más fácil de cambiar. Son más adaptables, ¿o no? Son más adaptables. Si nos referimos al pulmón, tienen ustedes una mejor distensibilidad. ¿Ok? Tienen mayor distensibilidad. Pregunta, comentario. Entonces, para el día miércoles,